entre 1 más la tasa. En este caso sería la tasa efectiva anual. En el caso anterior utilizamos la tasa efectiva diaria, pero ahora utilizamos la tasa efectiva anual. Y ello lo elevamos al número de días. En este caso tenemos los días agregados que debemos dividirlos entre 365. Y como podemos ver, obtenemos el mismo número. Ahora, si fijamos la tasa efectiva anual, podremos arrastrar la fórmula. Realizamos la suma y los valores son exactamente los mismos que cuando utilizamos valores diarios. A este VNA le sumamos la inversión inicial del proyecto y obtenemos el valor actual neto. Obtenemos los mismos valores, pero hemos realizado cálculos distintos. En un caso utilizamos tasa efectiva diaria y utilizamos periodos diarios, y en el otro utilizamos tasa efectiva anual con periodos anuales. Sin embargo, el resultado es el mismo, y en ambos casos coincide con la función VNA.no.per, y es así como se calcula el valor actual neto para un proyecto en el que los periodos no son uniformes. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función tir.no.per, que nos permite calcular la tasa interna de retorno de un flujo de inversión que no necesariamente es periódico, es decir, los periodos entre sí no son iguales. Por otro lado, esta función nos calcula la tasa interna de retorno considerando dentro de su especificación a la inversión inicial. Debemos recordar también que la tasa interna de retorno es la tasa de interés a la cual el valor actual neto es igual a 0. Es por ello que podemos ver en la fórmula que cuando reemplazamos la tasa de interés por la tasa interna de retorno, el valor actual neto es igual a 0. También debemos tener en cuenta que esta función nos calcula la tasa interna de retorno como una tasa efectiva anual. Esta función requiere como argumentos los flujos de caja del proyecto, incluyendo la inversión inicial, las fechas en las que se obtienen los flujos de caja netos y el parámetro estimar, que es el número a partir del cual Excel empieza la extrapolación para hallar la tasa. Si lo omitimos, Excel considerará este valor como 10%. Para ver la aplicación de esta función pasaremos ahora a la hoja de Excel. Para ver la aplicación de la función tir.no.per continuaremos con nuestro ejercicio analizado anteriormente. Lo que queremos ahora es calcular la tasa interna de retorno para este proyecto. Para calcular la TIR entonces llamamos a la función tir.no.per. Los valores son los flujos de caja incluidos la inversión inicial del proyecto. Luego digitamos las fechas y omitimos el argumento estimar para que lo considere como 10%. Y obtenemos como resultado 23.17% de tasa interna de retorno. Para asegurarnos que este cálculo es correcto, calculemos el valor actual neto, que ahora debería ser 0. Para ello utilizamos la función vna.no.per. La tasa, ahí digitamos la TIR, los valores, los flujos de caja incluidos el periodo inicial y luego las fechas. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 0. Es decir, esta tasa interna de retorno está bien calculada. Y debemos recordar que esta es una tasa efectiva anual. Para comprobar ello, calculemos los flujos considerando esta tasa anual. Entonces, vamos a actualizar cada uno de los flujos de caja. Para ello tenemos que dividirlos entre 1 más la tasa efectiva anual. Y esto debe estar elevado al número de días, pero expresado en años. Vamos a fijar la tasa y a arrastrar la fórmula. Ahora realizamos la sumatoria de estos flujos actualizados y a este número le agregamos la inversión inicial y vemos que obtenemos 0, es decir, esta tasa efectiva anual es efectivamente la tasa interna de retorno. Sin embargo, aquí hemos hecho los cálculos considerando esta TIR como una tasa efectiva anual, pero también podríamos hacer los cálculos con los periodos expresados en días y no en años, porque aquí los expresamos en años, por eso los dividimos entre 365. Entonces aquí lo podemos expresar en días, pero para ello tendríamos que expresar primero la TIR como una tasa efectiva diaria. Y para ello utilizamos la fórmula que tenemos aquí. 1 más la tasa efectiva anual, todo ello elevado a la
1 sobre 365, y a todo esto le restamos 1, y así estaríamos obteniendo la tasa efectiva diaria, la TIR como una tasa efectiva diaria, que es 0.057%. Ahora vamos a actualizar los flujos con esta nueva tasa. 1 más la tasa efectiva diaria elevado al número de días. Como podemos ver, obtenemos el mismo resultado. Vamos a fijar la tasa para poder arrastrar la fórmula. Realizamos la sumatoria y a ese resultado le agregamos la inversión inicial y obtenemos efectivamente 0. Es decir, esta es la tasa interna de retorno en su versión anual y en su versión diaria. Aquí debemos considerar dos cosas con estas funciones, que debemos usar la función vna.no.per y la función tir.no.per para periodos no uniformes, como hemos estado trabajando. Y la otra consideración es que la función tir.no.per calcula la TIR como una tasa efectiva anual. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. A partir de la siguiente función en adelante iniciaremos nuestro estudio de las funciones que provee Excel para analizar instrumentos de renta fija, en específico bonos. La función con la que iniciaremos este estudio es la función cupón.días, que nos permite calcular el número de días entre las fechas de dos cupones, tomando como referencia para ubicar las fechas de los cupones la fecha de liquidación. Veamos en nuestra línea de tiempo que se encuentra en la parte derecha. En ella podemos ver la estructura temporal del bono. El periodo 0 es la fecha de emisión, es la fecha en la cual se ha emitido el bono. Los periodos 1, 2, hasta el periodo N son los periodos en los cuales el bono hace el pago de los cupones. El periodo N es la fecha de vencimiento, en la cual se paga el último cupón y se amortiza el principal del bono. Podemos ver que entre el periodo J y el periodo J más 1 se encuentra la fecha de liquidación, que es la fecha en la cual el inversionista ha comprado el bono. Como sabemos, un inversionista puede comprar un bono en la fecha de emisión y mantenerlo hasta el final o venderlo. Asimismo, si este inversionista que compró inicialmente el bono lo vende a otro, ese otro inversionista es el que asume o para el cual es relevante la fecha de liquidación, porque esta es la fecha de compra. Con esta función, cupón.días, lo que hacemos es calcular el número de días que hay entre el periodo J y el periodo J más 1, y esta función toma como referencia la fecha de liquidación, es decir, calculamos el número de días entre estas dos fechas. Esta función requiere como argumentos la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia del pago de los cupones y la base en la cual se contarán los días. Si omitimos este argumento base o digitamos el número 0, realizará los cálculos considerando la base norteamericana. Si digitamos 1, lo hará utilizando la base real sobre real. Si digitamos 2, utilizará la base real sobre 360, es decir, un año de 360 días. Con 3 realizará el cálculo considerando un año de 365 días. Y con 4 considerará la base europea. Para ver la aplicación de esta función, pasaremos ahora a la hoja de Excel. Tenemos un ejemplo, en el cual la fecha de emisión del bono es el 1 de enero del 2008. La fecha de vencimiento del bono es el 1 de enero del 2020. La frecuencia del pago de los cupones es semestral y sabemos que la fecha de liquidación, es decir, la fecha en la cual el inversionista ha comprado el bono, es el 31 de octubre de 2011. Y el primer cálculo que realizaremos ahora será calcular el número de días que hay entre las dos fechas adyacentes a la fecha de liquidación o compra del bono. Vemos que la fecha de liquidación o fecha de compra es el 31 de octubre del 2011. Tenemos aquí un cuadro en el cual podemos ver las fechas de los cupones y una columna en la cual calcularemos el número de días entre cada una de estas fechas. El 31 de octubre del 2011 debería situarse entre estas dos fechas, entre el 1 de julio del 2011 y el 1 de enero del 2012. Como podemos ver, las fechas de los cupones están separadas entre ellas por un semestre, debido a que la frecuencia del pago de los cupones es semestral. Por ello que tenemos la primera fecha, la fecha 0, que es la fecha de emisión, como el 1 de enero del 2008. El primer pago del cupón se da un semestre después, que es el 1 de julio del 2008. El segundo pago del cupón se da el 1 de enero del 2009, un semestre después, y así entre cada una de las fechas hay un semestre.
Como decíamos, la fecha de liquidación 31 de octubre del 2011 se encuentra entre los periodos 7 y 8. Por lo tanto, vamos a situar esa fecha aquí. Y la vamos a resaltar en color rojo. Lo que haremos ahora es calcular cuántos días han transcurrido entre cada una de las fechas del pago de los cupones, considerando también la fecha de liquidación. Para ello utilizaremos restas. Vamos a restar la fecha del periodo T más 1 menos la fecha del periodo T, es decir, la fecha del periodo anterior, y arrastraremos la fórmula. Cada uno de estos números nos dicen lo siguiente. Este 181, por ejemplo, nos dice que entre el 1 de julio del 2011 y el 1 de enero del 2011 han transcurrido 181 días. Este 184, por ejemplo, nos dice que entre el 1 de enero del 2010 y el 1 de julio del 2009 han transcurrido 184 días. Para calcular cuántos días hay entre el 1 de julio del 2011 y el 31 de octubre del 2011, realizaremos la resta de estas dos fechas. Y obtenemos que hay 122 días. Ahora, para calcular cuántos días hay entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de octubre del 2011, haremos nuevamente la resta. Ahora continuaremos con las demás fechas. Y arrastraremos la fórmula. Y así obtenemos el número de días para todas las fechas, el número de días transcurrido entre ambas fechas. Ahora utilizaremos la función cupón.días y al utilizar esta función deberíamos obtener el número de días que ha transcurrido entre estas dos fechas. Para ello llamamos a la función cupón.días y digitamos los argumentos. La fecha de liquidación es el 31 de octubre del 2011, la fecha de vencimiento es el 1 de enero del 2020, la frecuencia es semestral, por lo tanto seleccionamos 2 y la base vamos a utilizar la base real sobre real y obtenemos como resultado el número 184, es decir, nos está diciendo que entre el 1 de enero del 2012 y el 1 de julio del 2011 han transcurrido 184 días. Si realizamos el cálculo manualmente, vemos que obtenemos el mismo número, 184. De igual forma podemos sumar estos dos números, ya que este número incluye los días que hay entre el 31 de octubre y el 1 de julio, y este otro número incluye los días entre el 31 de julio y el 1 de enero del 2012. Es decir, si sumamos ambos números de días, debemos obtener 184, y efectivamente ese es el número que obtenemos. Y así es como se aplica la función cupón.días. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función cupón.días.L1, que nos permite calcular el número de días entre la fecha de liquidación y la fecha del cupón anterior a esta fecha de liquidación. Para entender mejor esto, veamos nuestra línea de tiempo. Tenemos que la fecha de liquidación se da en este punto y en el periodo J se paga el cupón J. Lo que nos permite calcular la función cupón.días.L1 es cuántos días han transcurrido entre estas dos fechas. Esta función requiere como argumentos la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia en la que se pagan los cupones y la base en la cual realizaremos el cálculo para el número de días. Para ver la aplicación de esta función, ahora pasaremos a la hoja de Excel. Continuaremos trabajando con nuestro ejemplo anterior. Ahora queremos calcular cuántos días han transcurrido entre la fecha de liquidación y la fecha del cupón anterior a esa fecha. Y para ello utilizaremos la función cupón.días.L1. Digitamos los argumentos, la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia que es semestral y la base que utilizaremos real, debido a que los cálculos en la columna días los hemos hecho realizando restas, es decir, utilizando una base real. Vamos a sombrear esto de azul y vemos que el resultado es 122. Y si vemos en nuestra columna días, nosotros habíamos realizado ya el cálculo manualmente. Habíamos restado la fecha de liquidación menos la fecha del cupón anterior y obtuvimos como resultado 122, que es el mismo número que hemos obtenido al utilizar la función cupón.días.L1. Y de esta forma es como aplicamos esta función.
Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función cupón.días.L2, que nos permite calcular el número de días entre la fecha de liquidación y la fecha del cupón posterior a la fecha de liquidación. Si vemos en nuestra línea de tiempo podemos ver que ahora nos situamos en el cupón del periodo J+1 y la referencia es la fecha de liquidación, y lo que calcularemos es el número de días que hay entre estas dos fechas, la fecha de liquidación y la fecha del cupón J+1, a diferencia de la función anterior en la que calculábamos el número de días entre las fechas del cupón J y de la fecha de liquidación. Ahora calculamos el siguiente número de días entre las siguientes dos fechas. Esta función nuevamente requiere como argumentos la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia de los pagos de los cupones y la base con la cual calcularemos el número de días. Para ver la aplicación de esta función, pasaremos ahora a la hoja de Excel. Continuando con nuestro ejemplo, ahora calcularemos el número de días que ha transcurrido entre la fecha de liquidación, 31 de octubre, y la fecha del siguiente cupón, es decir, la del cupón del 1 de enero del 2012. Este número ya lo habíamos calculado manualmente y obtuvimos 62, y ahora lo calcularemos utilizando la función cupón.días.L2. Para ello llamamos a la función y digitamos sus argumentos, fecha de liquidación, fecha de vencimiento, frecuencia y la base, que estamos trabajando con la base número 1. Y obtenemos como resultado el número 62, el mismo número que obtuvimos al realizar la resta de las dos fechas. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función cupón.fecha.L1, que nos permite calcular la fecha del cupón anterior a la fecha de liquidación del bono. Situándonos en nuestra línea de tiempo, tenemos que la fecha de liquidación se da entre las fechas del cupón J y la fecha del cupón J+1. Lo que haremos con la función cupón.fecha.L1 es calcular la fecha en la que se paga el cupón J. Esta función requiere como argumentos también la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia de los pagos de los cupones y la base con la cual estamos calculando el número de días. Para ver la aplicación de esta función, pasaremos a la hoja de Excel. Continuando con nuestro ejemplo, podemos ver que nosotros hemos construido esta tabla, pero los datos únicamente son estas 8 celdas. Aquí en nuestra tabla podemos ver a simple vista que la fecha del cupón anterior a la fecha de liquidación es el 1 de julio del 2011. Pero ahora lo calcularemos utilizando la función cupón.fecha.L1 y para ello llamamos a la función y digitamos los argumentos, la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia, que es semestral, y la base que estamos utilizando. Y obtenemos como resultado el 1 de julio del 2011, que es exactamente la misma fecha que podemos ver en nuestro cuadro. Vamos a darle el mismo formato y tenemos que es el 1 de julio del 2011. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función cupón.fecha.L2, que nos permite calcular la fecha del cupón posterior a la fecha de liquidación del bono. Si nos situamos en nuestra línea de horizonte temporal, podemos ver que la fecha de liquidación se da entre las fechas de los cupones J y J+1. Lo que haremos con esta función cupón.fecha.L2 es calcular la fecha en la cual se paga este cupón J+1. Los argumentos que requiere esta función nuevamente son la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia de los pagos de los cupones y la base según la cual calculamos el número de días. Para ver la aplicación de esta función pasaremos a la hoja de Excel. En el cuadro que hemos construido podemos ver que la fecha de pago de cupón posterior a la fecha de liquidación es el 1 de enero del 2012 y lo resaltamos en naranja. Pero ahora calcularemos esta fecha utilizando la función cupón.fecha.L2. Para ello llamamos a la función y digitamos los argumentos, fecha de liquidación, fecha de vencimiento, la frecuencia, que es semestral, y la base que estamos utilizando, que es la número 1. Le damos el formato y obtenemos como resultado 1 de enero del 2012, que es la misma fecha que podemos ver en la tabla que hemos construido. Es así como se aplica esta función. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función cupón.num,
que nos permite calcular el número de pagos de cupones restantes entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento. Si vemos en nuestra línea de horizonte temporal, podemos ver que, a partir de la fecha de liquidación, continúan todavía pagos de cupones, empezando por el cupón J+1, el cupón J+2, así hasta llegar al cupón N-1 y finalmente al cupón N. Con esta función calcularemos cuántos cupones todavía se pagarán a partir de la fecha de liquidación. Esta función requiere también como argumentos la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento del bono, así como la frecuencia en la cual se pagan los cupones y la base según la cual calcularemos el número de días. Para ver la aplicación de esta función pasaremos a la hoja de Excel. Continuando con nuestro ejemplo, podemos ver en la tabla que hemos construido cuántos cupones todavía restan pagarse a partir de la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento. Pero para calcularla utilizaremos la función cupón.num y llamaremos a la función. Los argumentos son la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la frecuencia que es semestral y la base que estamos utilizando que es la número 1. Y obtenemos como resultado el número 17. Es decir, entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento todavía restan 17 cupones por pagar. Para comprobar esto podemos utilizar la función contar, que la estudiamos en nuestra sesión de herramientas matemáticas. Y los argumentos serían todas las fechas a partir de la fecha de liquidación en adelante hasta la fecha de vencimiento. Y vemos que obtenemos como resultado el número 17, que es el mismo número que obtuvimos con la función cupón.num. Es decir, quedan 17 pagos de cupones restantes hasta la fecha de vencimiento. Y es así como se aplica esta función. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función.